Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Eduardo Marín, estoy con Elena Espirán, somos psicólogos de Psicojor. Hoy vamos a hablar en Psicoviedades sobre la psicología organizacional. Estamos hoy con Margarita Delgado, quien nos va a acompañar en este espacio. Hey, ¿qué tal? Esto es Psicoviedades, el podcast donde no existen las preguntas obvias. Margarita, cuéntanos un poco sobre ti. Hola Eduardo, hola Noelia, ¿cómo están? Hola Margarita. Un gusto estar con ustedes hoy acá. Pues mi nombre es Margarita Delgado, yo soy psicóloga organizacional y nada, me dedico a eso básicamente, a lo que vamos a hablar hoy. Ok, Margarita, bienvenida, gracias por apoyarnos en este espacio y pues bueno, queremos hacer una serie de preguntas en las cuales pues nos permitas conocer y ampliar un poco más todo lo que tiene que ver con psicología organizacional. Bueno, nosotros nos dedicamos al área clínica en Psicojor y nos gustaría entonces que nos cuentes y nos amplíes qué es la psicología organizacional. Ok, bueno, básicamente la psicología organizacional es todo lo que es el estudio de la mente humana, del comportamiento humano, aplicado a las organizaciones, a las empresas. Entonces es llevar todo este conocimiento filosófico y todo lo que hemos aprendido en la universidad sobre cómo se da el comportamiento humano y digamos que esto tiene un nacimiento muy particular y es que nace como en la era industrial, justamente en la era en la que quieren hacer todo en masa, en la que quieren que básicamente el hombre sea una máquina y trabaje muy, digamos como con los engranajes muy exacto todo. Entonces la primera necesidad de esta psicología es, venga, necesito que esta gente me haga el trabajo como un relojito suizo y necesito como aumentar las ganancias. Eso es como, digamos que la primera necesidad de la psicología organizacional. Sin embargo, pues con el tiempo esta va cambiando y se va transformando, adecuándose a las necesidades de cada época. Y ya luego entonces empezamos a encontrar un tema un poco más humano, por así decirlo, poder entender que el ser humano no es solo una máquina, sino que también tiene toda una psique y una parte psicológica detrás de todo eso, y es cómo logro hacer que como que estos dos aspectos encajen muy bien entre ellos para que todo sea muy armónico. Ok, bueno, maravillosa introducción. Me parece importante que nos puedas contar qué te lleva a ti a ser psicóloga organizacional. Bueno, mira, cuando yo entré a estudiar psicología, realmente yo pensé que iba a terminar en psicología clínica. Pero una vez fui como viendo las diferentes materias, algo muy chévere en mi facultad es que nosotros pasábamos sí o sí obligatoriamente por una materia de cada una de las áreas de psicología. Cuando me encuentro con el momento de decidir qué voy a hacer, en qué me quiero especializar, me gustaba mucho la parte como jurídica, pero la parte criminológica. Y yo decía como, yo quiero en algún momento estar trabajando en el Departamento de Ciencias de la Conducta del FBI, buscando asesinos en serie. Pero pues también hubo como un proceso de introspección y decir como, venga, pero también esto es una parte que psicológicamente me puede cargar mucho. Quiero de pronto un estilo de vida un poco más calmado para mí. Y la otra opción era la psicología organizacional. Cuando yo estoy tratando de decidir si sí quiero psicología organizacional, me pasa algo, y es que en la teoría a mí me encantaba la psicología organizacional. Sin embargo, yo decía, no sé si en la práctica me va a gustar. Por esto que les cuento al principio de lo que era la función inicial de la psicología, de necesito que me tengan aquí a las personas trabajando como una máquina. Y yo decía como, fue pucha, no quiero eso. Pero luego digo como, ok, pero ya que me gusta tanto esto, al menos en la teoría, pues voy a intentar hacer algo, hacer un cambio desde lo que yo voy a poder hacer. Entonces me surge en la cabeza como, venga, yo quiero entrar a las empresas en el área de recursos humanos porque quiero ayudar a esos trabajadores a que tengan como una relación más sana con las empresas y que hagan como las paces un poco con sus trabajos y con los empleadores. De decir, sí, claro, a mí me contrata la empresa y yo trabajo para una empresa, pero también es como me voy a preocupar por las personas porque soy psicóloga. Al fin y al cabo, como que mi objeto de estudio y de trabajo son las personas. Entonces es como
esas ganas de humanizar un poco la psicología organizacional, lo que me lleva a meterme en esto. Ok. Con respecto a lo que dices, a mí me surge una pregunta, es ¿cómo fue tu primera experiencia laboral frente a las expectativas personales y lo que te encontraste realmente en el campo laboral en esta primera vez, digámoslo así? Bueno, mira que realmente creo que fue una experiencia muy buena porque mi primera experiencia laboral fue en una multinacional. Entonces, en una multinacional, pues obviamente los procesos de recursos humanos ya están como a otro nivel, por así decirlo. Y realmente en ese momento las jefes que tuve, el grupo de trabajo que tuve, tenía como una visión muy parecida a la mía de, obviamente, tenemos que trabajar de la mano de las personas. Y bueno, digamos que no era todo color de rosa, no es todo perfecto, o sea, no hay un mundo utópico acá, pero sí es algo muy parecido. Claro, ya después de eso empiezas a entrar a otras empresas y te encuentras con cosas que, juepucha, tú dices como, venga, yo no estudié para esto. Y ya ahí ya depende de ti como profesional decidir, ¿me quedo acá o vuelo? ¿Qué voy a hacer? Sí, eso es cierto. Cuando termino yo la carrera, inicio también con psicología organizacional en una empresa pequeña, súper resistente al cambio. Entonces, era el papá que hacía 60 años había fundado la empresa y la heredaron sus hijos y bueno, digamos, involucran para que se abra el espacio de recursos humanos. Y resulta que pues entro yo y pues recién egresada y entonces no, pues hagamos esto, implementemos esto, traigamos esto, bueno, no sé, ejemplo, hacer convenios con las cajas de compensación. La mayoría de los trabajadores de la empresa pues ya eran adultos mayores. Entonces, bueno, esto no está bien. Entonces empezaron a ver que quería implementar cosas nuevas y la respuesta de la empresa fue como chao, no somos resistentes al cambio. Entonces me parece valioso también lo que estás diciendo porque todas las experiencias son totalmente diferentes, como hay empresas que se enfocan mucho no solamente en las personas, sino bueno, usted está sufriendo un síndrome de burnout, está pasando, no sé, por alguna situación personal, su rendimiento no es el mismo. Entonces, empezar a identificar ese tipo de cosas dentro de la organización, desde la psicología organizacional, es valiosísimo. Epa. Sí. Yo estaba pensando que uno escucha en redes y como en la jerga popular un poco los mitos sobre la psicología organizacional y qué hace una organizacional, ¿no? Y pues se me ocurre, es como si ustedes realmente se encargan de rifas, juegos y espectáculos y se encargan solamente de selección o hacia dónde está enfocado el trabajo que ustedes hacen dentro de las empresas, pues en particular en tu caso. Claro, digamos que eso es un mito que todo el mundo lo tiene, ¿no? Literalmente, sí. Como tú lo dices, somos los de rifas, juegos y espectáculos. Como les estaba contando antes, cuando pues, recién nos encontramos, sí y no. Digamos que el psicólogo organizacional se encarga de muchos procesos. Entre esos, que era lo que yo les contaba, a mí me encanta la parte de bienestar y la parte de organizar eventos, porque es algo que me nace, me hace feliz y yo con muchísimo gusto lo hago. No necesariamente estamos entrenados y capacitados para eso de, venga, es que está cumpliendo fulanito, vaya y cuelgue las bombas. No, pero sí es algo que puede formar parte de... Nosotros nos encargamos de muchísimos procesos. Claramente nos encargamos del proceso de reclutamiento, que eso implica muchas cosas. No es solo ir y buscar a las personas, sino es como, venga, voy a montar el perfil de cargo de esta posición en particular. Nos encargamos de procesos de desarrollo y de capacitación en las empresas. Nos encargamos también, muchas veces los departamentos de recursos humanos trabajan de la mano de los departamentos de legal y finanzas, que nosotros trabajamos toda la parte de las relaciones laborales también, y también todo lo que tiene que ver con finanzas, de decirle, oiga, venga, esta persona sacó vacaciones, pase eso a la nómina, tuvo una incapacidad, vaya, cóbrelo, demás. Y obviamente, pues la función principal de un departamento de recursos humanos es ser un área estratégica
que básicamente acompaña a la gerencia de la empresa para lograr conseguir sus objetivos. Lo que les contaba, o sea, básicamente nace porque necesitan que ayuden a las personas a conseguir lo que la empresa quiere. Entonces ahí es donde nosotros entramos y venga, ¿cómo mantenemos realmente motivadas a las personas para que pues den su 100%? Porque ya hoy en día no es como que venga, o sea, a las malas y a las patadas y si no, entonces lo voy a echar. No funciona así. Entonces creo que es eso, ¿sabes? O sea, como ayudar a la empresa de una manera muy estratégica y como muy tranquila a conseguir los objetivos. Margarita, cuéntanos desde tu experiencia, ¿qué situaciones has vivido que para ti sean plenamente satisfactorias laboral y profesionalmente? ¿Y qué situaciones de pronto te has visto enfrentada que tú digas, uy, definitivamente esto es súper difícil y yo con esto no puedo? Ok, bueno, yo creo que efectivamente pues las satisfactorias es poderle cambiarle la vida a una persona y no solo a esa persona, sino a su familia y a su círculo social cercano. Porque desde el área organizacional, que nosotros hacemos el reclutamiento y la selección, es el darle la oportunidad a alguien de tener un trabajo o de mejorar sus condiciones laborales. Entonces, desde el simple hecho de, venga, te voy a dar la oportunidad y luego una vez la persona ya entra y como te voy a ayudar a crecer dentro de esto, creo que es demasiado satisfactorio y la misma gente como que queda muy agradecida contigo, ¿sabes? Entonces creo que eso, pues para mí personalmente, que les digo, como entré aquí pensando en quiero mejorar la vida de las personas en su trabajo, es lo más satisfactorio. Situaciones complicadas, pues siempre va a ser como decirle a alguien, oye, ya no vamos más contigo, muchas gracias y pues adiós. Porque es justamente eso, como cortarle una oportunidad a la persona y pues nada, o sea, como todo lo que eso conlleva, las consecuencias. Ahora que mencionabas el tema de las cosas buenas y las cosas difíciles, ¿no? Que son retadoras, pues me surgen algunas preguntas y es como en ciertas situaciones con empleados, ¿no? Que no logran ajustarse a las demandas de la empresa o que por situaciones laborales comienzan a presentar una serie de dificultades y problemas, tanto familiares como personales. Ahí, ¿cómo es el manejo desde recursos humanos, desde tu trabajo? ¿Cómo es ese redireccionamiento de ese tipo de situaciones? Bueno, digamos que aquí pues cada situación es particular, ¿no? Entonces pues todo depende de qué está pasando y cuál es el contexto y demás, pero básicamente pues nosotros como área de recursos humanos lo que hacemos es hacer un acompañamiento a la persona o a las personas involucradas, digamos que para poder resolver pues la situación particular de la mejor manera. Eso es lo que hacemos nosotros, un acompañamiento. Ok, en caso tal de que se diera, por ejemplo, una situación de un, no sé, colaborador, empleado, que esté presentando una situación difícil en salud mental, ¿tienen ustedes la forma en cómo pueden detectar dichas situaciones o dicha enfermedad o dicho trastorno, perdón, o dicho, no sé, disfunción a nivel productivo? Que ustedes vean que definitivamente si esta persona necesita algún tipo de intervención o algún tipo de acompañamiento, la identifican, y si la identifican, ¿cómo lo hacen? ¿Y cuál es el proceso? Claro, hay muchísimas formas de identificarlo. Uno es que nosotros por regulación laboral aquí en Colombia tenemos que tener como todo un sistema de salud y seguridad en el trabajo. Entre esas cosas que se hacen ahí, se hace una encuesta de riesgo psicosocial. Esa encuesta de riesgo psicosocial justamente busca como encontrar esos patrones que de pronto nos demuestren que la persona está sufriendo de algo en particular relacionado con su salud mental. Y claramente pues está la opción de que la persona se acerque a nosotros y nos diga, oiga, estoy teniendo un problema. Está la opción de, no sé, hacer una evaluación de desempeño y ver que no está alcanzando sus resultados. Y cuando uno va a dar feedback, cuando el manager, el jefe directo va a dar feedback y nosotros también como que acompañamos a ese jefe a dar el feedback y como identificar por qué la persona no está rindiendo como se esperaría, pues podemos encontrar que todo esto está pasando. Ahora,
obviamente depende de lo que esta persona esté experimentando, esté pasando, y como las implicaciones que esto está teniendo a nivel de su trabajo, ya de ahí va a depender como qué vamos a hacer nosotros. Eso es lo que se hace. Aquí surge algo, no sé si será Sí. lo mismo que estás No, pensando. es que se me ocurre con el tema de la seguridad, salud y seguridad en el trabajo. Sí. Y todo este tema de las rutas es, bueno, dos cosas. Primero, si volviendo a los mitos, yo vuelvo a veces a lo mismo, para aclarar cosas, y es si el psicólogo organizacional es un poco el todero que le toca hacer todas esas cosas, o un organizacional, no sé, hay varios organizacionales y uno está encargado de atender esos casos, otro es selección, o por ejemplo en tu caso tú te encargas de varias cosas, ¿sí? O ¿cómo es ese manejo en términos de funciones? Sí, bueno, digamos que la gran mayoría de las empresas esperan que nosotros seamos el todero de la empresa, pero dependiendo del tamaño de la empresa, de cómo se haya concebido el área de recursos humanos en la empresa y demás, están como las subdivisiones, ¿sí? Entonces están personas que de pronto están totalmente dedicadas a la parte de reclutamiento, personas totalmente dedicadas a la parte de desarrollo, personas totalmente dedicadas a la parte de hacer onboarding. Y hay personas que no, hay cargos que se prestan para que estén involucrados en todos los procesos. Entonces, vuelvo y te digo, eso depende como de la empresa realmente. Bueno, hablando un poco de los mitos, ¿de quién dependen las pausas activas? ¿De quién dependen los saltos, los brincos? ¿De quién depende el sistema de seguridad y salud en el trabajo? ¿O de talento humano o recursos humanos y bienestar? ¿De quién depende, digamos, ese tipo? Porque puede estar catalogada dentro de lo que es el proceso de bienestar, pero me surge esa pregunta, ¿o es seguridad y salud en el trabajo? Porque muchas veces los de seguridad y salud en el trabajo es como, hey, pausa activa, pero en otras empresas puede ser recursos humanos. ¿Cómo lo catalogas tú o cómo lo manejan ustedes? Claro, pues como les comentaba, hay empresas que esperan que seamos el todero, entonces es en esas empresas donde se ve que recursos humanos se tiene que encargar de toda esta parte de salud y seguridad en el trabajo que incluye la parte de las pausas activas. Pero digamos que esa parte de salud y seguridad en el trabajo no necesariamente tiene que ser que pertenezca al área de recursos humanos, pero muchas veces pasa en la práctica que sí pertenece, y es como esta persona que se encarga de todo este sistema de salud y seguridad en el trabajo quien lo hace. Pero digamos que como que en la práctica pues normalmente recae en el área de recursos humanos como la responsabilidad, así sea para que uno desde el área gestione al que se encarga de salud y seguridad en el trabajo. Ok. Margarita, ¿tú cómo gestionas y cómo manejas el tema del bienestar de las personas que están a cargo tuyo? ¿Cómo es tu trabajo en ese sentido? Bueno, a mí me encanta, es que me encanta esta parte realmente. Bueno. Digamos que son muchas cosas. Para mí, algo que es sumamente importante es el acercarme a las personas y entender sus necesidades, entender sus preocupaciones, entender sus dolores. Entonces, creo que de ahí parto porque es un inception muy grande para mí, para decir, venga, o sea, ¿cómo puedo ayudar a mejorar esta área? ¿Cómo puedo ayudar a esta persona? ¿Qué están esperando estos trabajadores en este momento de la empresa? ¿Y qué les estamos ofreciendo nosotros como para poder suplir esas necesidades? Entonces es un tema de primero entender y ya luego pues digamos que se coordina mucho con el tema de, pues yo en este momento trabajo en una multinacional, entonces pues es como coordinar todas esas áreas de recursos humanos y demás y mirar como cuál es la estrategia que tenemos específicamente para eso. Entonces pues ya empieza uno a hacer como actividades particulares, de espectáculos, algo así, pero para mí siempre es un tema es decir, hay que hacer una actividad intencionada. Para mí nunca es hacer una actividad por hacer la actividad y decir como, check, la hicimos y cumplimos. No, para mí es muy importante que las personas se sientan incluidas y se sientan parte de. ¿Por qué? Porque eso también las va a motivar como genuinamente a participar y decir como, oiga, es que yo estoy ayudando a construir esto, y pues le voy a meter la ficha a esto. Entonces, creo que es eso, es un tema de trabajar muy de la mano, tanto de los trabajadores como de lo que la empresa te puede apoyar y te puede ofrecer, básicamente. Margarita, hablemos del clima organizacional.
Bueno, hemos visto como vacantes que dicen como personas o bueno, se busca personal que tenga alta tolerancia a la frustración, algo así, pero contamos con excelente clima laboral. Resulta que la empresa no tiene excelente clima laboral. Bueno, no sé, manejemos el tema. ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Cómo gestionas tú el clima laboral en tu organización o con las personas que tienes alrededor para que ellas tengan bienestar, ¿sí? Y en caso tal de que no sea un clima laboral óptimo para ti, ¿cómo lo gestionas y cómo incide y cómo impacta en tu salud mental? Ok, bueno, digamos que hay muchas formas. El clima laboral es lo que nosotros en organizacional también llamamos cultura organizacional. Que es como me siento yo cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, estoy estresado, estoy tranquilo, me siento feliz, me siento triste. Es como justamente ese clima, como está la cosa entre nosotros. Hay muchas formas de hacerlo. Digamos que desde las áreas de recursos humanos siempre estamos evaluando con encuestas particulares que evalúan eso. Pero también está el tema del día a día, lo que les digo. Un área de recursos humanos es un área que tiene que estar muy cerca de los trabajadores, de las personas, de estar entendiendo cómo se está moviendo ese día a día. Entonces, creo que eso es algo que para mí se puede gestionar desde el principio, desde tú estás haciendo un proceso de selección, un proceso de reclutamiento y no solo estás evaluando que la persona efectivamente tenga el conocimiento de cómo hacer algo, sino de cómo se comporta él. ¿Será que esta persona que va a entrar va a entenderse con las personas que tengo aquí adentro? De pronto tiene algunos rasgos de su personalidad que no van a caer bien en el equipo. Entonces es como uno, cuidar el clima laboral, la cultura, desde esa primera parte de, venga, esta persona va a llegar y me va a destrozar el equipo o va a llegar a ser un buen insumo para el equipo. Eso, y ya en el día a día es un tema de, vuelve y juega, entender qué está pasando. Si hay un problema, voy a la fuente del problema y, hey, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué sucedió esto? Y ya de ahí digamos que salen pues como todas las técnicas y demás para poder gestionar eso. ¿Qué pasa? Para nosotros particularmente como el área de recursos humanos, porque es como nosotros nos preocupamos por todos, pero ¿quiénes se preocupan por nosotros? Para mí es un tema de ser coherentes, de no solo ir y pedir y esperar en las otras áreas que pase y suceda algo que en nuestra casa no está sucediendo. Entonces es un tema de cuidar desde el equipo, desde nuestra área, esa cultura para poder proyectarla y mostrársela al resto de la organización. Y es un tema de autocuidado, ¿sabes? Porque también, por ejemplo, en temas cuando llegan procesos de descargos de pronto de una persona que actuó mal o venga, me tocó despedir a esta persona y eso obviamente hace un impacto psicológico y emocional en mí, es entender que al final del día es tu trabajo y es lo que tienes que hacer y una vez tú sales de la oficina o una vez te desconectas, tienes una vida y tienes una familia y tienes unos amigos y como todo en la vida es déjalo pasar, déjalo fluir, o sea, ya sucedió, asimílalo, enfréntalo, llóralo si lo necesitas y ya, déjalo ir y continúa. Un estoicismo ahí aplicado. Sí, sí, literal. Okay. Se me ocurre pensando en todo este tema del clima laboral y cómo te puedes tú sentir como psicóloga en este ambiente. Si en tu caso aplica este dicho, ¿no? Que en casa de herrero asadón de palo, o pues digamos que tú en tu ejercicio de autocuidado y lo que mencionas pues también lo aplicas en tu vida, o cómo es ese tema de tu cuidado y separar la vida personal de la laboral y cómo es esa gestión, porque debe ser muy difícil tener a cargo la vida de muchas personas en tu mente, ¿no? O sea, estamos hablando de familia. Tú al principio de la entrevista dijiste son familias, ¿sí? Y hago la vida de las familias buena. Y tu vida, tu familia y esa separación entre el mundo laboral y personal, ¿cómo es? ¿Cómo lo manejas? De acuerdo. Digamos que, pues como les comentaba, es un tema también
de límites, de saber establecer límites sanos, porque lo que les comentaba, o sea, nosotros como recursos humanos estamos preocupados de todos, pero no hay un área de recursos humanos que para se preocupe por recursos humanos. Entonces es un tema muy consciente y muy juicioso que tiene que hacer cada uno y pues al final del día es lo que te digo, límites. Sí, creo que al igual que los psicólogos clínicos, ¿no? Sí. Entonces Tal todo cual. el día tenemos consulta y es extenuante y por más que uno no quisiera cargarse con ciertas situaciones, Uno es humano. wow, al final del día, o sea, pasa de que a veces uno llega a la casa y como que quiere hablar y como que no puede y como que, entonces es hacer también parte de esa higiene como desbordante de ese tipo de situaciones que pasan en el día a día. Tú lo dijiste, higiene es como hacer la limpieza. Sí, de hecho se llama como higiene emocional o ventilación emocional, ¿no? Entonces, como nosotros nos hacemos esa misma higiene y ventilación emocional. Ahora bien, y es algo que me parece súper importante que lo hablemos, el psicólogo organizacional va a terapia, así como el psicólogo clínico va a terapia o el psicólogo del deporte puede ir a terapia, o sea, ¿qué opinas ¿Tú qué acerca? opinas? Sí. Bueno, yo creo que aquí no se trata de si el psicólogo, sino la persona, el ser humano. Al fin y al cabo, creo que más allá de que sea nuestro trabajo, pues cada uno es un ser humano que siente, que piensa, y al final la terapia es algo que personalmente siento que beneficia a todo ser humano. Entonces, si en algún momento lo necesitas y sientes que te va a funcionar, pues adelante, ve y te deseo lo mejor y espero que salgas con lo que estás buscando. Y es precisamente eso lo que buscamos, no es el psicólogo, o sea, el psicólogo está en su rol de psicólogo, pero el rol te queda también ahí en el rol. ¿Qué pasa con el psicólogo después de que sale de su consultorio? ¿Qué pasa después del psicólogo cuando sale de la empresa? Es el papá, es la mamá, es la persona que tiene deudas, es la persona que se siente triste, es la persona que, no sé, las trujan en Transmilenio, que le estrellan el carro. Finalmente diste en el punto que ese es el psicólogo, pero desligado a la persona. Claro, es como lo que pasa en absolutamente todas las profesiones. Los médicos se enferman, los odontólogos tienen que ir a otro odontólogo porque imposible que se hagan la calza ellos mismos. Los abogados en algún momento van a necesitar otro abogado que los represente. Entonces, es eso, es entender que por más de que todos en la vida estudiemos algún tipo de profesión y seamos expertos en algo, en algún momento vamos a necesitar ayuda. Bien, Margarita, para terminar, quisiera que habláramos un poquitico sobre el último mito. Y es que, pues, al parecer no todos los psicólogos hacen psicoterapia, ¿no? Sí, es la creencia general. Digamos que si nos vamos a lo normativo, acá en Colombia un psicólogo puede hacer terapia si quiere. Sale y monta su consultorio y haces terapia. Sin embargo, creo que así como en organizacional nos especializamos en algo, los clínicos también se especializan en eso. No todos los psicólogos tienen la formación y la capacidad para hacer terapia. Y por eso hay subespecialidades, como en el médico que es ortopedista, el médico que es internista. Entonces, vayan al psicólogo, por favor, es importante. Al psicólogo clínico. Consíganse un buen psicólogo, psicojora hay buenos. Una cosa también es importante que clarifiquemos y es, bueno, no todos los psicólogos tienen esa formación psicoterapéutica para aplicar, ¿sí? O sea, es claro. Sin embargo, sí es importante que revisemos que cada persona puede aportarle a otra persona que está en crisis los primeros auxilios psicológicos. Eso es fundamental, ¿sí? Que si no lo sabemos hacer de primera, por lo menos aprendamos a escuchar, entendamos su situación y podamos enrutar o encaminar, ¿sí? De acuerdo. Digamos que nosotros todos como psicólogos tenemos una base, así como los médicos todos tienen una base, conocen la anatomía y demás. Nosotros conocemos de las emociones y del comportamiento de las personas. Nosotros en las organizaciones, digamos que podemos hacer una contención primaria, por llamarlo así, que es cuando la persona de pronto está en crisis y demás, como tenerlo ahí un poquito
contenido, calmado. Pero obviamente todos los casos se tienen que remitir al lugar, a la persona que sea necesaria. Entonces, si es un caso muy desbordado, oye, ARL, por favor, si ocurre en el trabajo, ARL, por favor, llévatelo al lugar que corresponde. Si es en su casa, EPS, por favor, llévatelo al lugar que corresponde. Pero sí, evidentemente pues podemos hacer algo, todos podemos hacer algo en algunas situaciones. Y mira que de hecho creo que es algo súper chévere como de explorar, y es un tema de que ustedes como psicólogos clínicos, porque creo que son los que tienen como el conocimiento particular y el conocimiento fuerte, de hacer en las empresas unos entrenamientos de atención en crisis. Es una buena opción. Claro, Margarita. Sí. Bueno, Margarita, muchas gracias. No sé, Eduardo, ¿algo más? No, Margarita, queremos agradecerte por este espacio, por el tiempo que nos das, y creo que hoy nosotros, tanto como los que van a ver este video, saben un poquito más de lo que hacemos los psicólogos clínicos por esta parte final, y de manera un poco más amplia lo que hacen los organizacionales. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, la verdad fue muy chévere. Súper, Margarita, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Psicoviedades, el podcast donde no existen las preguntas obvias. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Tienes una nueva pregunta hoy? Esto es Psicoviedades, un podcast donde no existen las preguntas obvias.